Con los indicadores económicos apuntando cada vez más hacia una recesión global, el asesor económico y financiero del gobierno, Bayardo Arce, nos dijo en una entrevista exclusiva que Nicaragua le apunta a inversiones en infraestructura y a la diversificación comercial para estimular la economía nacional. En esta edición de AmCham TV le presentamos nuestra conversación con Bayardo Arce en sus oficinas, durante la cual abordamos, entre otras cosas, el impacto de los eventos políticos recientes en la economía nacional y lo que él percibe debe ser la relación entre el gobierno y el sector privado. No se vayan, después de esta pequeña pausa comercial, vamos a entregarles la primera parte de esta entrevista. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en AmCham TV. Nos reunimos con el asesor económico del gobierno, Bayardo Arce, en sus oficinas y nos dio sus perspectivas sobre la crisis financiera y el plan de defensa del gobierno ante esta crisis. Veamos lo que tuvo que decir. Bueno, estamos conversando con el asesor financiero y económico del gobierno, el comandante Bayardo Arce. Esta mañana, después de la resolución de las elecciones municipales, ¿no? Un momento bien importante en la historia ahorita de este gobierno, sobre todo, ¿no? Y él es el responsable de la formulación y la coordinación de las políticas económicas del gobierno. Bueno, tanto como eso no, entonces, es el presidente. ¿Cuál es eso es interesante, la verdad que he estado preguntando y me dicen diferentes definiciones del puesto de Bayardo Arce. ¿Cómo lo define? El puesto es asesor económico y financiero del presidente. El presidente es el que conduce la economía y... Claro, sí. Él aprueba todo al final del día. Exactamente, sí. Entonces pues, me delega a veces coordinar tareas específicas y cuando no tengo tareas específicas, por supuesto, mi trabajo es estarle informando del desarrollo de la economía nacional e internacional, de los riesgos, aconsejándole medidas que se pueden tomar para prevenir problemas o para sacarle provecho a oportunidades. Bueno, gracias por recibirnos en su oficina. Es un día ocupado. Sí. Realmente, menos mal que salimos ya del tema electoral y me alegra que comenzar esta semana en este programa TV AmCham, que es un programa que está prioritariamente dedicado al tema económico, empresarial, que es a lo que creo que nos debemos de dedicar, pero con gran vehemencia todos los nicaragüenses a partir de hoy, para poder prepararnos de la mejor manera para los grandes retos que nos plantea el próximo año debido al coletazo inevitable que nos ha comenzado a dar ya y nos va a seguir dando la crisis financiera internacional. ¿Qué le preocupa en este momento más al asesor económico y financiero del presidente? Que producto de que acabamos de pasar de un proceso electoral traumático, hayan mentes calenturientas que quieran darle continuidad a sus insatisfacciones afectando la economía. Porque afectar la economía no solo es afectar al país, afectar a todo el pueblo. Pues cuando vos atacás la economía, cuando la saboteás, cuando la paralizás, no estás afectando a un gobierno, ¿ves? No estás afectando a un presidente, afectás a toda la nación. Pero peor aún, podés afectar incluso a muchas generaciones, porque la economía, esa es una de sus características. Lo que vos haces hoy, todavía lo pagás más adelante. Claro.
Es decir, en este momento es muy importante, creo yo, cómo se va a retomar el trabajo del gobierno y la empresa privada, esa armonía que se necesita para que el país avance, ¿no? Hablemos de eso en un momentito, porque quisiera primero Bueno, te preguntar... voy a decir, nosotros hemos mantenido una comunicación permanente con el gobierno, con la empresa privada, desde el presidente, el vicepresidente y a través de muchos cuadros del gabinete, además del trabajo personal de mi comunicación con ellos. Sí. Y te voy a decir una cosa, en medio de la situación que privó la semana pasada, temas electorales, donde los organismos gremiales como ANCHAN o el COSEP se tuvieron que pronunciar, a nuestro juicio no muy felizmente, sobre la problemática político-electoral, pero en medio de eso manteníamos una comunicación a favor de la economía. Por ejemplo, nosotros teníamos que emitir el viernes de la semana pasada la normativa laboral para los cortes de café, porque ya arrancó la cosecha cafetalera y bueno, teníamos algunas propuestas, llamamos al gremio de cafetaleros, yo me comuniqué con José Adán Aguirre, presidente del COSEP, le envié, le consulté, después llamamos a doña Mary Jane, ¿cómo es el apellido? De Salinas, que es la presidenta de los cafetaleros, y mantuvimos una coordinación de tal manera que la resolución del Ministerio del Trabajo fuera al máximo consensada. De tal manera que, independientemente de las diferencias de enfoques que podamos tener en temas políticos, culturales o deportivos de otra índole, yo creo que el tema económico que atañe a toda la sociedad debe ponerlo en primer lugar, y eso es lo que hemos hecho. Nosotros hemos mantenido la comunicación en medio de la situación un poco tensa que se vivió con el proceso electoral, con los gremios empresariales para unificar criterios alrededor del bienestar del país, y eso va a continuar más ahora que ya el tema electoral, debido a la legislación nuestra, lo que manda la Constitución, ya es un tema cerrado. Sí. ¿Cómo? O sea, los indicadores ahorita mundiales indican que vamos a una recesión global. ¿Cómo mira usted que va a afectar a Nicaragua y a Centroamérica? Mira, a nosotros nos afecta de tres formas fundamentalmente. En primer lugar, Centroamérica y dentro de ello Nicaragua, parte de sus ingresos provienen de las remesas de los nacionales que han emigrado y que trabajan en Estados Unidos o en otros países de Europa. Lógicamente que en la medida en que hay una recesión o desaceleración económica en estos países y se afecta el empleo, porque mucha gente pierde el empleo, disminuyen las remesas a nuestros países. En segundo lugar, nosotros... ¿Se ha visto una indicación de disminución? Mira, nosotros no hemos disminuido hasta ahora las remesas. Lo que tenemos es una desaceleración. Concretamente te puedo decir que al mes de julio llevábamos un crecimiento en las remesas del 18,5%, en agosto el crecimiento fue como de 17%, en septiembre fue como de 15%, o sea, el crecimiento ha comenzado a bajar, pero puede existir el riesgo de que incluso disminuyan. En segundo lugar, el tema de los mercados. Nosotros aquí se han instalado muchas zonas francas, o al margen de la zona franca, nuestra industria, nuestra economía, inserta en la economía global, está orientada a exportar a estos mercados. Claro. En la medida en que ahí hay desempleo, en que el nivel de vida se ve afectado, también la capacidad adquisitiva baja y pueden verse afectadas nuestras exportaciones. En el caso de Arnecón me parece interesante, he estado hablando con ellos y lo están siendo afectados directamente por la automotriz. Claro, porque uno de los sectores que se ha visto afectado a nivel global es la industria automotriz, tanto la norteamericana como la europea y asiática, y ellos producen arneses para los vehículos. Entonces, en la medida en que baje el mercado de vehículos, se va a ver afectado una fábrica como esta. ¿Y la tercera forma, decían? Y el tercer elemento es que los capitales están globalizados, y aquí en Nicaragua, aparte de los recursos que pone el Estado a través para ponerte un ejemplo, de 400 millones de dólares de los asegurados que el Instituto de Seguridad Social lo tiene colocado en la banca nacional. Pero además de eso, pues lo que los ciudadanos depositamos en la banca comercial son fuentes de financiamiento, pero una tercera son las líneas
las líneas de crédito de la banca internacional, Sí, se están secando. que se están secando o se han vuelto más conservadoras producto de que habían convertido el mundo financiero internacional en un casino, en un gran centro de especulación que enriqueció a muchos ejecutivos y mientras tanto las cosas no correspondían al valor que estaban puestas en el mercado. El BCE ahorita acaba de anunciar como 500 millones para ayudar a esta liquidez y a la contingencia de los bancos. Bueno, fue una decisión que se tomó en la Asamblea de Gobernadores que hubo la semana pasada, a la que asistió nuestro gobernador, el presidente del Banco Central, y ahí se tomó la decisión de agarrar una parte de los fondos del BCE y ponerlo a disposición de los bancos centrales para que los bancos centrales estén en capacidad, no es para que ahorita vengan a tirar plata, sino para que estén en capacidad de enfrentar posibles problemas de liquidez si se llegaran a presentar. ¿Tenemos hoy día problemas de liquidez? En Nicaragua no, nuestros indicadores económicos están afortunadamente muy bien, muy sanos. Yo estuve reunido recientemente, la semana pasada, con el superintendente de bancos para conocer su apreciación general. Más bien me decía que aunque ha habido un decrecimiento en una desaceleración, ¿verdad?, en los depósitos, porque en el año 2007 versus 2006 los depósitos aumentaron como unos 230 millones de dólares. Este año los depósitos van por el orden del aumento de depósitos, es decir, hay más depósitos, por los 160 millones de dólares. Es posible que no lleguemos a 230 al fin de año, pero existe suficiente liquidez en el sistema. Por otra parte, las líneas de crédito de la Banca Nacional tuvieron una pequeña parálisis cuando la crisis explotó, pero ya se ha normalizado. Las exportaciones nuestras se mantienen a un ritmo normal, creciente. Como te digo, las mismas remesas ni siquiera han bajado. Donde sí que ya sentimos nosotros un impacto, como te lo señalaban los de Armecon, es en cierta industria exportadora que ha comenzado a tener menos pedidos y que por lo tanto ya han tenido que hacer recortes de personal. Nosotros ya contabilizamos algunos miles de empleos perdidos producto de la baja de los mercados. Ahora, nosotros creemos que esto pudiera ser todavía más difícil en el 2009, claro, porque recordá que bueno, han habido cantidad de iniciativas, el gobierno norteamericano poniendo ahí más de $1 billón a disposición del sistema económico, Europa igual, ahorita China acaba de ofrecer 538 mil millones de dólares para enfrentar la crisis, pero la verdad es que como no se ha podido dar una respuesta, digamos, certera sobre el reenrumbamiento de la economía internacional, todas esas cosas todavía no dan fruto. Y de repente cuando uno anuncia que hay tantos miles de millones, el mercado se compone. Al día siguiente alguien arruga la cara y entonces el mercado se descompone. Bueno, ante este panorama, ¿cuáles son, dos preguntas en una tal vez, las metas de crecimiento para el próximo año y tal vez para el 2010, y cuáles son las estrategias o los planes de defensa del gobierno ante esta crisis? Bueno, después de esta pausa comercial vamos a continuar con la entrevista con Bayardo Arce, el asesor financiero del gobierno. Ya regresamos, no se vayan.
Estamos de regreso con la entrevista que nos dio Bayardo Arce sobre los planes del gobierno para incentivar la economía y enfrentar la crisis financiera. Veamos. Nosotros estamos trabajando en una revisión de nuestras metas de crecimiento porque evidentemente, como las de todo el mundo, se van a ver afectadas. Sí. Nosotros originalmente habíamos previsto crecer en el año 2009, creo que un 4,5%. No me lo pongas tan textual porque ahorita me lo agarraste de memoria. Obviamente tenemos que revisar eso. Ahora, nosotros, yo creo que somos el país, por las mismas condiciones nuestras, que somos el país que estamos levantándonos de una situación más adversa en la región, los que menos afectados nos vamos a ver por esto. Porque, digamos, nosotros no recibimos el nivel de remesas que recibe un país como El Salvador. Nosotros no tenemos la cantidad de zonas francas y mercados exportadores como tiene Costa Rica, El Salvador y Guatemala, Honduras, ¿me entendés? Nosotros mismos, nuestros requerimientos financieros internacionales no se comparan a los de Costa Rica o El Salvador. El turismo, que es un sector que se va a ver afectado, obviamente, entre menos reales hay, menos empleo hay en el mundo desarrollado, menos tendrá la gente para andar paseando, ¿no? Entonces, nosotros no somos el país líder en turismo. Sí. Aquí hay países en la región que van a recibir afectaciones mayores que nos pueden repercutir también a nosotros, porque aquí todos estamos interrelacionados, ¿ven? Y todo eso se tiene que ver. Entonces, ¿qué iniciativas tenemos nosotros? ¿Cómo enfrentamos todos estos problemas? Primero, en la política económica del gobierno, y no es porque fuéramos magos y ya previéramos que esto se iba a dar, como una estrategia de desarrollo nosotros nos planteamos desde un principio la diversificación interna e internacional. Diversificación de productividad. De producción y de mercado. Porque para nosotros era ridículo, como vimos la situación la situación nacional, llevar a este país diciéndole que su único futuro era un TLC con Estados Unidos. Entonces aquí le llamaban un puente hacia el futuro. Todo se hizo en función del mercado norteamericano. Bueno, y el mercado norteamericano además se ponía, por razones políticas, más complejo. A raíz de los actos del 11 de septiembre comenzaron a inventar medidas de la Carta Patriótica y exigencias que hacían el mercado más inaccesible. Entonces, pero todo el diseño que vos estabas haciendo aquí era para Estados Unidos, como que no hubieran compradores en el resto del mundo. ¿Qué es lo que tenemos hoy entonces? Nosotros comenzamos a reabrir, a poner los ojos sobre Sudamérica. Afortunadamente nos encontramos una iniciativa en marcha que es la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, el ALBA, pero no solo el ALBA, también nosotros hemos comenzado a desarrollar, a redesarrollar las relaciones que habíamos hecho en el primer gobierno sandinista con países como Brasil, como Argentina, ¿ve? Que fueron socios económicos en aquella época en que nosotros incluso tuvimos que pasar años bloqueados por la política del gobierno norteamericano.